Muy buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad, número 67. Todos estos estudios que lo hemos hecho, me parece que desde algo así como unos 4 o 5 programas ya, que estamos hablando sobre el tema, ¿existe la vida después de la muerte? Creo que ahora ya lo tenemos bien claramente. Sin embargo, vamos a tocar el último tema. Lo hemos titulado ¿Es verdad que hay otra oportunidad para salvarse después de la muerte? ¿Es verdad que existe otra oportunidad? Al menos los hombres lo dan, ¿no? El primer texto que vamos a leer es Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Aquí en este texto, según lo podemos entender, que no todos moriremos o no todos morirán, podemos hablar así, no todos morirán. Es decir, que cuando Jesús venga en su segunda venida, habrá personas que estén gozando de la vida, de esta vida normal, de esta vida terrenal que Dios nos ha dado, ¿no? Pero cuando sea el día del juicio, que es el propósito llegar allá, ya que hemos entrado a esta serie de estudios, terminaremos justamente con la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio y el infierno. Porque ese es lo último que hay sobre estos estudios, ¿no? Vamos a ver también en Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y no lo vamos a leer, pero sí lo vamos a mencionar, Hebreos 9:27, en donde dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si analizamos este texto, no existe pues ninguna oportunidad para las personas que han muerto poder buscar la salvación, es decir, la salvación del alma. Y en el juicio, lógicamente, también resucitarán los muertos y el alma saldrá del Hades y volverán a unirse, a juntarse. Pero ya no hay oportunidades de cambiar, porque en el momento que la persona muere, su alma va al lugar en donde Dios le ponga, pero dependiendo de lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o malo. Y sabemos, ya hemos dicho muchas veces, que los justos todos van al Hades, ¿no? Pero en el Hades hay 2 compartimientos separados por una gran cima, lo cual impide que se pase de un lugar a otro o viceversa. Entonces, en el momento de que nosotros tenemos vida, es que no debemos de despreciar esa vida que Dios nos ha dado en los placeres, en muchas cosas que la vida o este mundo ofrece, ¿no? Deberíamos de buscarle a Dios pensando justamente en el destino eterno. Entonces, nosotros sabemos bien que la palabra de Dios nos enseña, podemos leer un poquito más arriba, dice, ahora ya no andamos en tinieblas. Por las cosas que hemos podido contemplar, el velo oscuro que ha ocultado el futuro eterno, lo hemos levantado mediante el estudio de la palabra de Dios, y sabemos que todas las almas de los hombres vivirán después de la muerte. Al instante mismo de la muerte del cuerpo, las almas salen del cuerpo y van al Hades, que es el lugar de todas las almas, también conocido en el Antiguo Testamento como el Seol. Vamos a ver Proverbios
15, el libro de Proverbios 15, 24, cuando explicaba yo sobre el gráfico que mandé, decíamos que llega el Hades hasta abajo el altar. Aquí quizá no encontremos las mismas palabras, pero sí nos da a entender. Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol de abajo. Aquí están las dos posesiones del Hades, conocido la parte de abajo como el lugar de tormento, tormento en llamas, y arriba como seno de Abraham, lugar de descanso, porque eso también enseña la palabra de Dios, lugar de descanso o consuelo, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo, podríamos decir que en este momento acabamos nosotros de contemplar lo que nos presenta ese cuadro grande de Mateo. Podemos analizarlo, ¿no? Podemos analizarlo, Mateo 7, el capítulo 7, los versículos 13 y 14. Es un cuadro, si nos damos cuenta bien, es un cuadro espantoso prácticamente, ¿no? Un cuadro que debería de causarnos terror. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso digo, para mí es un cuadro espantoso. ¿Por qué? Porque mucha gente camina por esa puerta que es espaciosa y el camino también ancho, ¿no? Y el camino ancho, pero muchos, dice, entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Nosotros podemos ver el caminar de esas personas que entran por la puerta, por el espacio grande, y el camino también ancho, ¿no? La puerta, el camino ancho, y dice, muchos son los que van por ella. Pero el fin, ¿cuál va a ser? Se sobreentiende que esas personas que entran por esa puerta y caminan por ese camino no han conocido pues a Dios, o no le obedecen. Porque en realidad yo no sé cuántas religiones hay en el mundo, ¿no? Pero todas las religiones hablan de Dios, hablan de nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás. Pero es muy fácil darse de cuenta quién es verdaderamente un cristiano. Ese será el fin de estas personas, ¿no? E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero esto, vuelvo a repetir, esto será prácticamente ya después del juicio. Ahora, ¿por qué hay ese criterio? Que todos alaban a Dios. Ese es el criterio, ¿no? Vamos a Proverbios nuevamente, el capítulo 16:2. 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios, según su propia opinión. ¿La opinión del hombre tendrá algún valor para Dios? No, ningún valor. Pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, si nosotros seguimos viendo los pensamientos, aquí dice, todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión nomás. Veamos lo que nos dice Isaías 55, los versos 8 y 9. Esto deberíamos de tener presente y ponernos a pensar
en qué camino estamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ese es el fin que le espera a los que han entrado por la puerta ancha y espacioso el camino. El cristiano también puede ver su propio destino de recompensa y felicidad, la cual dará la fortaleza para permanecer fieles en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, o las hace y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia es para Cristo el Señor. Bien, sigamos, ¿no? Sigamos. Por allá por Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Entonces, aquí más claro, ¿no? Tenemos que ser, como dice aquí, oír y hacer. Pero ahí es el problema, ¿no? Y el cristiano ha visto, ¿o qué hemos visto? El lugar de consuelo, el seno de Abraham, cuando también, como también el paraíso, siendo este lugar a donde fue el alma de nuestro Señor Jesucristo. Además, hemos visto a las almas que estaban bajo el altar, hemos visto a las almas, no lo voy a mencionar, ¿no? A dar las citas, porque ya hemos visto bastante sobre esto. Hemos visto lo que nos dice Lucas 23, 43, lo que nos dice 2 de Corintios 3, 4, en casa pueden leerlo, y Apocalipsis 6, 9 al 11. A estas mismas almas hoy los contemplamos en el trono de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 24 al 6, que también ya leímos cuando explicábamos el gráfico, pero echémosle una miradita, ¿no? No está por demás. Apocalipsis 24, 20, versículos 4 y 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso decía en el gráfico, decía yo en el anterior programa. Quizá Dios le puso ese nombre porque esa resurrección no es visible, pues porque son almas primeramente y porque no están al alcance de nuestra mano, pero Dios nos ha revelado a través de la Escritura. La muerte segunda no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Aquí tenemos detalles de cuando Roma Occidental cayó. Cayó en el año 476. Y ya hemos visto también que a los que están vestidos con vestiduras blancas de Apocalipsis 3:4 dice, porque eran dignas de andar con Cristo. Entonces, eso ya lo pueden ver, ¿no? Si quieren, veámoslo. Apocalipsis 3 y 4, ¿no? Y 5.
Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A estas almas que estaban también bajo el altar, también se les dieron vestiduras blancas. Esa es otra prueba más, pues, ¿no? El que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense, nos dice con mucha claridad todas estas cosas que debe de llenarnos nuestra mente, nuestro corazón, llenarnos de felicidad prácticamente, ¿no? Con esto ya también lo dije que se derrumba la famosa doctrina del milenio, ¿no? Vamos a ver, Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, ya no queda, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese es el infierno y ese también es, yo digo, la Hades es de la antesala, es exactamente igual cuando vamos a un médico. No entramos, llegamos al médico y no entramos, pues hay una sala de espera, ¿no es cierto? Entonces el Hades es una sala de espera para cuando se dé el juicio, será definitivamente la separación de Dios para los que nunca obedecieron, como dice por allá por segunda de Tesalonicenses, no obedecieron a Dios no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de Cristo. Ya, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y la pregunta de rigor aquí, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa. Esto debería de servirnos de experiencia, podríamos decir, ¿no? ¿De dónde el ofrecimiento, esta segunda oportunidad? No existe. ¿Es la palabra de Dios o en la palabra de Dios no existe tal posibilidad? Pero ciertos religiosos hacen el ofrecimiento que les hacen que prácticamente, que después de hacer oraciones, súplicas, ruegos, misas, pueden cambiar el destino eterno. ¡Qué mentira más grande! Esto no es más que una estrategia de Satanás para las personas, para que no busquen a Dios y que puedan salvarse, pero todo eso se lo hace estando en esta vida. Esta es otra de las formas de engaño, ¿no? Otra de las formas de engaño, ¿cuál es? La famosa reencarnación. Pero la palabra la palabra de Dios no nos dice nada al respecto y por lo tanto es otra mentira de Satanás. Es otra mentira de Satanás prácticamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos hasta la saciedad. En esta vida nosotros podemos 2 cosas, salvarnos o condenarnos para toda la eternidad. Todo esto viene de Satanás. Esa es la realidad. Quizá les diga, sí tienes compromiso con Dios, pero puedes hacerlo en la otra vida. Lógico que suena bonito para los pecadores, dar rienda suelta a su vida, ¿no? Desenfrenada que llevan hoy en todas partes y no van a decir que no. Nuestro país, Ecuador, está viviendo una ola de violencia tremenda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es en vida. Pero ya que tocamos la reencarnación, ¿qué es lo que nos enseña esta famosa reencarnación? Nos enseña lo siguiente, que el alma o el espíritu, dicen ellos, de una persona que ha muerto, vuelve a la tierra de nuevo en un nuevo cuerpo para someterse nuevamente a las pruebas, para así en algún momento alcanzar el cielo.
¿En dónde dice eso la palabra de Dios? No encontramos. Al contrario, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existe pues allí esta mentira que acá la propagan, ¿no? La mentira, qué mentira tan grande, la filosofía humana enseñan lo contrario a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Veamos lo que vamos a encontrar en 2 de Corintios, el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí la hora, el tiempo aceptable, he aquí ahora y el día de salvación. Es decir, que en esta vida tenemos que hacerlo todo. Aunque este versículo también lo han manejado mal ciertos religiosos, ¿no? Que hoy es el día, para mañana es tarde. Y han bautizado a personas no muy preparadas para enfrentar la vida cristiana. Entonces, para concluir con esto, en esta vida es que nosotros tenemos que hacernos merecedores de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo único que salva. Veamos en Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, leamos desde el versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que somos acá. Esta tierra tampoco va a durar para siempre, somos peregrinos. En el mejor de los casos, la vida nuestra dice que es 70, 75 años. Pasado de eso, dice que los más robustos puede pasarse, pero con gran trabajo para su familia. Ahora, volvamos acá. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿para qué se pagan las misas entonces, no? Porque con plata no cambiamos ese destino eterno. No lo puede cambiar. Todas esas cosas ante Dios valen cero. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Todo Dios lo hizo por amor. Hay otra cosa importante, ¿no? En el viejo continente. Todos alguna vez hemos oído la Meca, que está ubicada en Arabia Saudita, que es allí la patria de Mahoma y la ciudad más importante del mundo islámico. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piden? A ella deben acudir en peregrinación, por lo menos una vez en la vida. Todo musulmán debe de tener un propósito, ¿no? Debe de tener un propósito, aunque en el diccionario que consulté no hay el propósito, pero yo recuerdo alguna vez leí, para que pueda facilitarse su salvación. A esto se debe que existe una gran afluencia de seres humanos allá, ¿no? Y es numerosa y continua. Su principal monumento es la gran mezquita, el Haram. Bueno, entonces, con esto terminamos esta fase de estudios, pero seguiremos con la segunda venida de Cristo, que eso también es un tema muy controversial. La resurrección del cuerpo, la resurrección de todos los cuerpos, luego el juicio y por último veremos el infierno. Les agradezco desde ya que sigamos con estos eventos, ¿no? Muchísimas gracias.